Arquitecto Flavio Mendoza Urquizo. Arquitecto Juan Melgar Vegaso. Arquitecto Juan Melgar Vegaso. Arquitecto Javier Ricardo Betabelú Urruchi. Arquitecto Javier Ricardo. Presente. Gracias. Presente. Está considerado, gracias. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecto Raúl Nicolás Castro Tribeño. Arquitecto Raúl Castro Tribeño. No te dejas ver el queso, solo controlo. Arquitecto Ulises Romero Romaní, presentó su justificación por inasistencia. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. Por favor, pedimos a los niños que estén corriendo. Digo, por favor, un poquito más de... Arquitecto Walter Betabe. Walter Bruno Saavedra. Arquitecta Milagros Zapata Fernández. Buenas tardes, presente. Gracias. Arquitecto Fernando Torres Suárez. Arquitecto Fernando Torres Suárez. Arquitecto Walter Sandoval Solar. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arquitecto Julio Huerta Ciurliza. Arquitecto Julio Huerta Ciurliza. Arquitecto Enrique Alegre. Arquitecto Enrique Alegre. Arquitecto Jorge Luis Tapullima Flores. Presente, presente. Arquitecto Jorge Luis Tapullima Flores, presente, gracias. Arquitecto Rolly Quiñones Guamaní. Arquitecto Rolly Quiñones Guamaní. Arquitecto Leopoldo Villacorta y Cochea. Arquitecto Leopoldo Villacorta y Cochea. Presente, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí lo escucho, muchas gracias. Enrique Alegre, presente. Enrique Alegre, presente, ok, muchas gracias, arquitecto. Arquitecto Walter Ruri Rodríguez de la Riva. Buenas tardes con todos, presente. Gracias, arquitecto. Arquitecto Percy Vilca García. Arquitecto Percy Vilca García. Arquitecto Carlos Chalco Aguilar. Buenas tardes con todos, presente. Arquitecto José Eduardo Palacios Panta. Arquitecto José Eduardo Palacios Panta. Arquitecto Raúl Quinte Ramón. Presente, presente. Gracias, arquitecto. Arquitecto Antonio Polo y Laborda. Arquitecto Antonio Polo y Laborda. Arquitecto Jaime Aguirre Soto. Arquitecto Jaime Aguirre Soto. Arquitecta Frida Arena Sobero. Arquitecta Frida Arena Sobero. Arquitecto David Cavada Franco. Arquitecto David Cavada Franco. Arquitecta Matilde Inostroza Morales. Arquitecta Matilde Inostroza Morales. Arquitecta Maritza Robinson Landa. Presentó su dispensa por inasistencia. Arquitecto Brian Alexander Suárez Mesa. Arquitecto Brian Alexander Suárez Mesa. El arquitecto Alejandro Padilla Cuadros presentó su dispensa por inasistencia. Arquitecta Nelly Escalante Ocapure. Arquitecta Nelly Escalante Ocapure. Arquitecta Jacqueline Flor Arutaipe Vidal. Presente.
Presente, buenas tardes con todos. Buenas tardes, arquitecto. Arquitecta Stephanie Mortúa Ricaldi. Arquitecta Stephanie Mortúa Ricaldi. Arquitecto Rodi Benítez González. Arquitecto Rodi Benítez González. Arquitecto Jack Mayer Huacacolqui Guarajare. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, arquitecto. Arquitecto Máximo Freddy Aguilar Medina. Arquitecto Máximo Freddy Aguilar Medina. Arquitecto Javier Enrique Chávez Espinosa. Arquitecto Javier Enrique Chávez Espinosa. Arquitecto Justo Sanabria Ojeda. Arquitecto Justo Sanabria Ojeda. Arquitecto John Huanca Poliar. Arquitecto John Juanca Poliar. Arquitecto Juan Carlos Loaiza Navarro. Arquitecto Juan Carlos Loaiza Navarro. Arquitecta Danae Vera Almonacid. Arquitecta Danae Vera Almonacid. Arquitecto Segundo Bartolomé Burgos Malaver. Arquitecto Segundo Bartolomé Burgos Malaver. Arquitecto Roberto Ávila Regalado. Arquitecto Roberto Ávila Regalado. Arquitecta Gloria Rojas Vázquez. Arquitecta Gloria Rojas Vázquez. Arquitecta Gloria Rojas Vázquez. Presente, Roberto Ávila. Ok. Se considera presente arquitecto Roberto Ávila. Arquitecto Edgardo Pedro Rodolfo Arbulú Chereque. Arquitecto Edgardo Arbulú Chereque. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arquitecto Freddy Calcín Apaza. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arquitecta Brigitte Medina Valdés. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Arquitecto Jorge Luis Aguirre Salas. Arquitecto Jorge Luis Aguirre Salas. Arquitecta Gabriela Vildoso Lampuero. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arquitecta Susana Quipusco Escobedo. Muy buenas tardes, presente. Buenas tardes. Arquitecto Leopoldo Lituma Agüero. Presente. Arquitecto Carlos Ceballos Velarde. Arquitecto Carlos Ceballos Velarde. Arquitecto Carlos Palomino Medina. Hola, buenas tardes, presente. Buenas tardes, arquitecto. Arquitecta Lourdes Justi. Decana Presente. En primera citación tenemos un total de 23 asistentes. Bien, muchísimas gracias. Entonces, al no existir el quórum requerido de 38 arquitectos, pasamos a segunda convocatoria a las 6:30 de la noche. Regresamos en breve.
Porque ya estamos pues ya vísperas a ser partícipe de este evento. Buenas noches, vamos a realizar la segunda convocatoria, el segundo llamado, para verificar el quórum necesario para la presente asamblea. Adelante, Carla. Correcto, se procede a llamar en segunda citación. Arquitecto Miguel Ángel Mimbela Cachay. Arquitecto Miguel Ángel Mimbela Cachay. Presente. Gracias. Arquitecto Hamed Minaya Jaque. Arquitecto Hamed Minaya Jaque. Está llamando, me parece, presente, pero no se escucha. Gracias, arquitecto. No se escucha bien. No se escucha bien, por Carla, tu favor. voz está muy bajita. Ok, ¿me escucha mejor? No. No. A ver, un momento, por favor. Probando, 1, 2, 3. ¿Me escucha mejor? Sí. Sí, ahora sí se escucha Solo mejor. un poquito, ¿eh? Solo un poquito. Te va, Carla.
Micrófono. su diploma Ok, a cargo de los miembros del Consejo Directivo. Y también una fotografía. ok, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, ¿se escucha mejor? Se escucha claro. No, recién vamos a... Ok, ahora sí, continuamos. Arquitecto Flavio León Mendoza Urquizo. Arquitecto Flavio León Mendoza Urquizo. Arquitecto Juan Melgar Vegaso. Arquitecto Juan Melgar Vegaso. Arquitecto Javier Ricardo Betabelú Urruchi. Presente. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecto Raúl Nicolás Castro Tribeño. Presente. Gracias. Arquitecto Walter Bruno Buenas Saavedra. tardes, presente, Sandra Serna. Gracias, arquitecta, se está considerando. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. Disculpe, buenas tardes, Sandra Serna presente. Arquitecta, se le está considerando presente. Muy Gracias. amable, disculpe, gracias. No hay problema. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. Arquitecta Milagro Zapata Fernández. Presente. Arquitecto Fernando Torres Suárez. Arquitecto Fernando Torres Suárez. Arquitecto Fernando Torres Suárez. Arquitecto Walter. Presente. Ok, arquitecto, gracias. Presente el arquitecto Fernando Torres Suárez. Silvestre James. Castañeda Alejo Luis Enrique. Arquitecto Fernando Torres Suárez, presente. Aroni Ordóñez. Frederick Emerson. Arquitecto Walter Sandoval Solar. Presente. Gracias, arquitecto. Arquitecto Walter Sandoval Solar. Presente. Gracias, arquitecto. Arquitecto Julio Huerta Ciurliza. Presente. Gracias. Arquitecto Enrique Alegre. Presente. Arquitecto Jorge Luis Tapullima Flores. Arquitecto Jorge Luis Tapullima Flores. Gracias, arquitecto. Arquitecto Rolly Aldo Quiñones Guamaní. Arquitecto Rolly Quiñones Guamaní. Arquitecto Leopoldo Villacorta y Cochea. Presente. Arquitecto Walter Rurri Rodríguez de la Riva. Presente. Arquitecto Percy Vilca García. Arquitecto Percy Vilca García. Gracias, arquitecto. Arquitecto Carlos Chalco Aguilar. Buenas tardes, presente. Carlos Chalco Aguilar, presente. De Tacna. Gracias, arquitecto. Arquitecto José Eduardo Palacios Panta. Arquitecto José. Presente. Gracias. Arquitecto Raúl Quinte Ramón. Arquitecto Raúl. Presente. Cayali. Gracias.
Arquitecto Antonio Polo y Laborda Chompitaz. Arquitecto Antonio Polo y Laborda Chompitaz. Arquitecto Jaime Aguirre Soto. Arquitecto Jaime Aguirre Soto. Arquitecta Frida Arenas Sobero. Arquitecta Frida Arenas Sobero. Arquitecto David Cavada Franco. Arquitecto David Cavada Franco. Arquitecta Matilde Inostroza Morales. Arquitecta Matilde Inostroza Morales. Se te apaga la voz, Carla. Arquitecta Matilde Inostroza Morales. Ahora sí. Mejor. Arquitecta Brian Alexander Suárez Mesa. Arquitecto Brian Alexander Suárez Mesa. Arquitecta Nelly Escalante Aucapure. Arquitecta Nelly Escalante Aucapure. Arquitecta Jacqueline Arutaipe Vidal. Presente. Arquitecto Waldo Samanamut Silva. Arquitecta Stephanie Mortúa Ricaldi. Presente. Arquitecto Rodi Benítez González. Arquitecto Rodi Benítez González. Arquitecto Jack Mayer Huacacolqui Guarajare. Buenas noches, presente. Arquitecto Máximo Freddy Aguilar Medina. Arquitecto Máximo Freddy Aguilar Medina. Arquitecto Javier Chávez Espinosa. Arquitecto Javier Chávez Espinosa. Arquitecto Justo Sanabria Ojeda. Arquitecto Justo Sanabria Ojeda. Arquitecto John Juan Capoliar. Arquitecto John Juan Capoliar. Arquitecto Juan Carlos Loaiza Navarro. Arquitecto Juan Carlos Loaiza Navarro. Arquitecta Danae Vera Almonacid. Presente. Gracias. Arquitecto Segundo Bartolomé Burgos Malaver. Arquitecto Segundo Burgos Malaver. Arquitecto Roberto Ávila Regalado. Arquitecto Roberto. Presente, ok. Arquitecta Gloria Rojas Vázquez. Presente. Gracias. Arquitecto Edgardo Rodolfo Arbulú Chereque. Presente. Arquitecto Freddy Calcín Apaza. Presente. Arquitecta Brigitte Silvana Medina Valdés. Presente. Arquitecto Jorge Luis Aguirre Salas. Muy buenas noches, presente. Gracias. Arquitecta Gabriela Vildoso Lampuero. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Arquitecta Azucena Quipusco Escobedo. Buenas noches, presente. Arquitecto Leopoldo Lituma Agüero. Presente. Arquitecto Carlos Ceballos Velarde. Buenas noches, presente. Buenas noches. Arquitecto Carlos Palomino Medina. Presente. Arquitecta Lourdes Justi, Decana Nacional. Presente. Tenemos un total de 34 asistentes. Ok, correcto. ¿Revisaste los chats? Sí, sí se han revisado los chats, pero vuelvo a llamar rápidamente de nuevo. Arquitecto Miguel Ángel Mimbela Cachay.
Marcó presente. Presente. Ya. Se procederá a llamar a solo los que no han pasado asistencia. La tengo que- Arquitecto Flavio Mendoza Urquizo. Arquitecto Flavio Mendoza Urquizo. Arquitecto Juan Melgar Vegaso. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. Presente. Gracias, arquitecto. Arquitecto Rolly Quiñones Guamaní. Arquitecto Rolly Quiñones Guamaní. Arquitecto Antonio Polo y Laborda Chompitaz. Arquitecto Antonio Polo y Laborda Chompitaz. Arquitecto Jaime Aguirre Soto. Arquitecto Jaime Aguirre Soto. Arquitecta Frida Arenas Sobero. Arquitecta Frida Arenas Sobero. Arquitecto David Cavada Franco. Arquitecto David Cavada Franco. Arquitecta Matilde Inostroza Morales. Arquitecto Brian Suárez Mesa. Arquitecto Brian Suárez Mesa. Arquitecta Nelly Escalante Aucapure. Arquitecta Nelly Escalante Aucapure. Arquitecto Rodi Benítez González. Arquitecto Rodi Benítez González. Arquitecto Máximo Aguilar Medina. Arquitecto Máximo Aguilar Medina. Arquitecto Justo Sanabria Ojeda. Arquitecto Justo Sanabria Ojeda. Arquitecto John Juan Capoliar. Arquitecto John Juan Capoliar. Arquitecto Juan Carlos Loaiza Navarro. Arquitecto Juan Carlos Loaiza Navarro. Arquitecto Segundo Burgos Malaver. Presente. Gracias. Tenemos, habiendo terminado de llamar, tenemos un total de 36 en segunda citación. El arquitecto Miguel de Regional Miguel Vela, estaba diciendo por el chat presente. El arquitecto Miguel Ángel Pimbela, presente, sí se ha considerado. No, Vela dice. ¿Miguel Vela o Miguel Vimbela? Minvela. Sí, el arquitecto Minvela está diciendo por el chat presente. Sí, sí, también está considerado arquitecto en pantalla. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Podríamos decir cuántos decanos están presentes? No se te escucha, Lourdes. Quisiera saber cuántos decanos regionales están presentes. ¿Podríamos hacer esa suma? $18. Bueno, miren, de 22 regionales hay 18 decanos presentes, ¿no? Entonces, quisiera que los arquitectos que nos estén escuchando sepan que tenemos 36 participantes con asistencia de 18 de las 22 regionales que tenemos. Los asambleístas de la Regional Lima,
mayoritariamente, no todos, pero mayoritariamente han decidido faltar. Por lo tanto, no tenemos el quórum. Estoy segura que si lo pusiéramos a votación, tendríamos un mínimo de 30 votos a favor, como fue la vez pasada. Es una lástima y yo quisiera hacer un llamado de atención en mi calidad de decana, porque he escuchado varios comentarios del interior del país donde dicen Lima de espaldas al país. Realmente pido las disculpas del caso a todos los que se han conectado el día de hoy y hago un llamado, ¿no? Es importante y cuando uno viaja por todo el país se da cuenta exactamente que la realidad en la macrorregión norte, sur, centro, amazónica es diferente a la de Lima. Y es una lástima que... Aló. Bueno, yo quería hacer una reflexión, ¿se me escucha? Sí, ahora sí, Lourdes. Ya, disculpen. Yo quería hacer una reflexión porque sé que esto se está grabando, ¿no? Y decir que de 22 regionales que tenemos en el país, hay 18 decanos presentes. También tenemos asambleístas, bueno, la directiva en pleno, como siempre, trabajamos en equipo y de manera unitaria, como deberían ser todas las directivas de las regionales. La primera función de un decano es trabajar en equipo con sus propios miembros. Y es una lástima, la verdad, quisiera decir aquí, me da vergüenza que Lima, la regional Lima, la mayoría de sus asambleístas se han puesto de acuerdo para no tener el quórum. Tenemos a 36 miembros de la asamblea presentes, nos faltan 2. Si nosotros sometiéramos a votación, es muy probable que sacaríamos un aproximado de 30 votos, cuando solo se requieren 20. Sin embargo, faltando adrede, dicen, el mensaje que nos dan es, no me interesa lo que los demás decanos piensen. Yo soy Lima, estos asambleístas, y falto para boicotear tu votación. Discúlpeme que lo diga, pero me indigna y me da vergüenza, porque varios decanos regionales internamente la semana pasada me dijeron cómo los asambleístas, algunos de Lima, estuvieron todo el rato de espaldas a lo que el resto del país necesita. No todos los de Lima son así. Y bueno, no tenemos el quórum. Como dice el refrán, se pierde la batalla, pero no la guerra. Nosotros seguimos avanzando y adelante. Tenemos una agenda en la cual nosotros teníamos el tema del estatuto y también queríamos dar una mayor explicación sobre lo que significa el tema del capítulo de urbanistas. Entonces, y luego también poníamos el tema de la incorporación de Ica a la macrorregión sur. Y curiosamente, la macrorregión sur tan unida no está Arequipa, no está Moquegua, ¿no? No está Arequipa ni Moquegua ni sus asambleístas. Pero bueno, vamos a ver ahora entonces, como no se puede votar por los artículos del estatuto, sí podemos dar una explicación sobre, lo que significa el capítulo de urbanistas. Entonces, Gaby. Sí, decana. Un ratito, después del ¿me tema, escucha? por favor, que lo estamos llamando. Le voy a dar la palabra después del tema, por favor, de urbanistas, si fuera tan amable. Gracias. Sí, sí se escucha muy bien. Ok, sí, el día de hoy íbamos a justamente pedir que volviéramos a votar por este tema porque creemos que es trascendental, porque no solo estamos discutiendo la creación de un capítulo de urbanistas, sino también del futuro del Colegio de Arquitectos del Perú. Y no exagero al decir eso, porque nosotros, hasta el momento, somos el ente rector técnico de la ciudad y el territorio en el país. Sin embargo, si es que el Colegio de Urbanistas se crea aparte de nosotros, o
algún otro colegio los acoge, como por ejemplo los ingenieros, porque ahí también hay geógrafos, ingenieros ambientales y también tienen que ver con el territorio y la ciudad, pues perderíamos esa voz de ser el ente rector de la ciudad y el territorio, porque habrían los especialistas en urbanismo. Entonces, para cambiar el estatuto tenemos una base sólida. La ley 16053 en su artículo 2 faculta al CAP a modificar y ampliar su estatuto según sus fines y necesidades con aprobación de su asamblea. Y la ley 28966 reconoce que el arquitecto interviene en planificación urbana, diseño urbano, ordenamiento territorial y gestión del territorio, incluso de manera compartida con especialistas en urbanismo. No es exclusiva. Es decir, el urbanismo ya está dentro de nuestro campo profesional, pero aún sin estructura ni reconocimiento específico. Por lo tanto, crear el capítulo de urbanistas no nos quita atribuciones, las ordena, las fortalece y reconoce a quienes ya ejercen esta función en el país. Como urbanista, con urbanistas dentro del CAP ganaríamos una masa crítica técnica más fortalecida, especializada para los dictámenes, los informes, las mesas de trabajo normativo, los proyectos de ley, mayor influencia ante el Estado en las políticas urbanas, prestigio institucional para no solo ver la arquitectura, sino fortalecernos en ese liderazgo urbano que hoy tenemos, pero que podríamos perder, porque ya al crearse el capítulo de urbanismo, como ya les dije, podrían ser o serían ellos la voz de la ciudad y el territorio, y la representatividad disciplinar real, porque hoy muchos arquitectos trabajan en movilidad, territorio, vivienda, sostenibilidad y no están visibilizados. Y algo fundamental, no se excluye a los arquitectos urbanistas. Hay muchos arquitectos que se han especializado o por su experiencia tienen ya son urbanistas, planificadores, porque el CAP, recordemos, había aprobado en primera votación y estábamos para la segunda votación para la certificación profesional de los arquitectos que son planificadores urbanos o que pueden acreditar estudios y experiencia en planificación urbana, porque la arquitectura, nosotros tenemos el título de arquitectos, no tenemos el título de urbanistas, ni de arquitectos urbanistas. Ojo, o sea, seremos facultades de arquitectura y urbanismo, pero nosotros somos arquitectos. Por lo tanto, para poder ser reconocidos, todos esos arquitectos que ahora trabajan en urbanismo o que han estudiado y son los que hacen los planes, pues pasan a ser certificados por el Colegio de Arquitectos como arquitectos certificados en planificación urbana. Y entonces tenemos la noticia que hoy pues tenemos ya la resolución de CINEACE dándonos esta facultad, ¿no? Habiendo aprobado el estándar de esta competencia en planificación urbana. Entonces, lo que permite su certificación formal y a través de formación, experiencia, maestrías o trayectoria. Con esto cerraríamos el ciclo institucional. El CAP colegia arquitectos, reconoce y colegia urbanistas titulados y en paralelo certifica al arquitecto con especialización en planificación urbana. Todo bajo el CAP, bajo el sombrero del CAP, sin conflictos, con roles diferenciados y complementarios. Además, es un punto estratégico que no podemos ignorar. Hay un proyecto de ley para la creación del RENAPU. ¿Qué es el RENAPU? El Registro Nacional de Urbanistas, siendo el Ministerio de Vivienda el que acreditaría a todos los urbanistas del país para hacer los planes urbanos y para asumir los cargos en las municipalidades referidos a planes urbanos. Nos pidieron una consulta, una opinión, y nosotros obviamente dimos una opinión en donde los urbanistas deberían estar certificados por sus colegios profesionales porque venimos trabajando en esto. En este caso, si es que el RENAPU se da antes que nosotros modifiquemos esta estructura interna y permitamos que los urbanistas estén aquí, perderíamos piso y podría habilitar urbanistas sin ningún vínculo con la arquitectura, ni como urbanistas titulados, ni como arquitectos certificados en urbanismo.
Y entonces abriríamos el campo a otras áreas, porque recordemos que el urbanismo es multidisciplinario. Y entonces dejaríamos de posicionar como un referente urbano al Colegio de Arquitectos, ¿no? Entonces perderíamos liderazgo, fragmentaríamos al gremio y transferiríamos el poder técnico y político a otras instancias, a otros gremios, incluso al propio ministerio. Entonces, si nosotros actuamos primero que ellos, con el capítulo claro y con la certificación que les decía, el liderazgo urbano se queda en casa. Si no lo hacemos, otros ocuparían ese espacio, como ya les dije. Entonces, ya lamentablemente no podemos volver a votar el tema hoy, pero espero que en una próxima asamblea podamos considerar esta nueva posibilidad de votar a favor de la incorporación del capítulo de urbanistas en el Colegio de Arquitectos, porque necesitamos fortalecer la institución y que nuestra institución sea capaz de conducir la agenda urbana con autoridad técnica y legítima. Tendríamos a todo el circo, como les decía, a todo bajo el control, todos bajo el control. El capítulo de urbanistas no divide el CAP, al contrario, lo moderniza, lo protege y lo potencia. Entonces, no estamos renunciando a nada, sino aumentando o ampliando nuestras capacidades, evitando que la rectoría urbana escape de nuestras manos y posicionando al CAP como la voz principal en la ciudad y el territorio en el país. Porque si no lo hacemos nosotros, otros lo harán, incluso los propios urbanistas. Y entonces creemos que nosotros necesitamos pensar en el futuro de nuestra profesión y en el futuro de nuestra institución para poder tener el control en la construcción de ciudades más justas, sostenibles y humanas. Yo espero que esto nos permita abrir un poco la mente y podamos entender que no vamos a competir, vamos a complementarnos y que todos los arquitectos que tienen especialización en urbanismo podrán certificarse como arquitectos certificados en planificación urbana, o siempre y cuando pues se modifique el estatuto también. Entonces, actualicemos, creo que es una manera de darle vigencia al colegio y no ser relegados mañana más tarde a solo ver lo que es arquitectura y que otros ocupen el tema urbano y territorial. Eso es todo, decana, muchas gracias. El arquitecto Carlos Chalco, de la Regional Tacna, está levantando la mano. Sí, seguimos con el tema y luego le damos la palabra, arquitecta. El arquitecto Carlos Chalco, decano de Tacna, por favor, lo escuchamos sobre el mismo tema que estamos viendo del capítulo de urbanistas. Carlos, te escuchamos con atención. Buenas noches con todos. Bueno, una verdadera lástima que, como dice nuestra decana nacional, se haya boicoteado esta oportunidad, que es una oportunidad para el Colegio de Arquitectos en general, no para personas individuales. Yo por 14 años he escuchado que se quieren ajustar los estatutos y cuando estamos a punto de lograr por lo menos los cambios esenciales, no algo tan trascendente tampoco, pero lo básico, lo necesario, se den este tipo de fenómenos. Bueno, al tema, porque creo que es para lo que estoy también interviniendo. A los señores asambleístas que están presentes en este momento, el Colegio de Arquitectos del Perú no puede permitirse postergar esta decisión hasta la próxima gestión, definitivamente. Les voy a explicar por qué. La necesidad reciente nos ha demostrado, y hoy día mismo estamos viendo la lentitud institucional, que no es tan necesariamente por el tema de la decana actual, ni del consejo directivo actual. Lamentablemente se está viendo en los asambleístas, ¿no? Esta lentitud institucional evidenciada en el hecho de que modificaciones estatutarias tan obvias y necesarias requieren tanto tiempo para que sean aprobadas. De esperar a que la próxima directiva aborde este tema, es altamente probable que incurramos en el mismo ciclo de postergación por varios años más. Y cuando finalmente reaccionemos,
el nuevo cuerpo de profesionales en urbanismo que posee competencias, como lo dijo nuestra vicedecana, esenciales a nivel de gestión territorial, planificación urbana, que son competencias macro a nivel territorial. Ellos ya habrán consolidado inevitablemente la creación de su propio colegio profesional. Y esto resultará en el traslado de dichas competencias y funciones regulatorias fuera del CAP, relegando a nuestra institución a tratar exclusivamente los temas de escala edilicia o micro de la ciudad. Debemos preguntarnos, señores asambleístas, con honestidad, por favor, ¿para qué asuntos críticos se convoca al Colegio de Arquitectos? ¿Acaso no se nos requiere a nivel nacional en la actualidad para resolver problemas de zonificación territorial, de planes de desarrollo urbano? ¿O acaso la prensa nos llama para preguntarnos sobre si algún edificio incumple parámetros urbanísticos en el barrio? ¿Para qué realmente nos busca la sociedad? Seamos plenamente conscientes de que esta decisión de incluir un capítulo de urbanistas en el Colegio de Arquitectos definirá el futuro de nuestro colegio. La siguiente gestión no debe dedicarse a aprobar esto en el estatuto, sino su labor debe ser más estratégica, el de organizar e implementar su funcionamiento interno. Y con esto termino. La creación de este capítulo no es una alternativa, sino una necesidad imperante y estratégica para asegurar la continuidad de la hegemonía y la relevancia que todos ustedes, todos los decanos de las distintas regiones que los llaman constantemente para hablar del PDU, para hablar del desarrollo urbano, ¿no? Todos nosotros hemos logrado en nuestras distintas regiones y hemos construido con tanto esfuerzo en nuestro querido Perú. No caigamos, por favor, en el error de dejar pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias, señora decana. Muchas gracias, Carlos. Señora decana, y otra mano levantada, la del arquitecto Miguel Ángel Quinte. Ucayali. Sí. Miguel. Ángeles, sobre el mismo tema, el capítulo de urbanistas. ¿Aló? Ya, entonces, ¿no? ¿Escucha, arquitecto? Lo que pasa es... Bien. Muy buenas noches a todos los colegas. De igual manera, estoy sumamente indignado y sorprendido porque un grupo de personas prácticamente boicotea todo un trabajo sostenido, un trabajo que se ha venido haciendo, no solamente son días, son meses, son años que se ha venido trabajando. Y es lamentable, ¿no?, que se ponga en esa posición de prácticamente obstaculizar el avance del Colegio de Arquitectos del Perú. Qué pena que la gran mayoría de aquellos asambleístas de Lima estén frustrando todo un sueño de un Perú. No permiten avanzar, no permiten construir. ¿Qué tan fácil es destruir? En cuestión de segundos se destruye. Y muchos de los asambleístas que hoy no están, prácticamente ese es su afán. No construyen, no avanzan, no sueñan, no son competitivos, no son personas que aspiran a algo mejor. Y eso indigna. Indigna al Perú profundo, representado a través de sus decanos que hoy están presentes, 18 decanos de otras regionales. Yo realmente estoy muy molesto, sumamente molesto. Y más aún cuando hay una preocupación, ¿no?, de que se ha trabajado tanto tiempo por un marco general. Pues la otra gestión pues hará la reglamentación, la cuestión específica, lo trabajarán ellos. Pero acá estamos dando el marco general que obedece a nuestra realidad, porque sabemos bien que el estatuto antiguo obedece a otra realidad. Estamos en otros tiempos, más competitivos, más exigentes, y es lamentable. Y como ya se manifestó, es preocupante, el tema de urbanismo es vinculante a la arquitectura. No puede ser o no se puede desarrollar de forma aislada, es parte de... Y definitivamente cuando hay esta frustración, cuando no se unen a esta causa, qué lamentable. Bueno, esa es mi participación, arquitectos, y realmente yo aspiraba a que este día se consolide este estatuto que regule y norme nuestro caminar. Muchas gracias.
Muchas gracias, arquitecto. Quisiera mencionar que no solamente han faltado los asambleístas de Lima, sino también el decano de Arequipa, Moquegua, Apurímac y Huancavelica. Con respecto, o sea, si hubiera venido Arequipa y Moquegua, sí hubiéramos tenido, ¿no? Bastaría 2 más. Con respecto al tema del capítulo de urbanismo, quería informarles que hace unas 3 semanas estuvimos en el Congreso de la República, justamente con la arquitecta Limachi, que es exalumna, es arquitecta, congresista, recibiendo a varios urbanistas. Estaba la directora, la decana de la UNI, ¿no? La arquitecta Rosario Pacheco, la decana de la Universidad Privada de Tacna, la arquitecta Nelly Vargas, que justamente, y bueno, otros urbanistas. Entonces, ellos tienen 2 alternativas. O se integran al colegio de arquitectos o crean su propio colegio de urbanistas. Entonces yo creo que es algo que hay que analizar y lo que a nosotros nos conviene es sumar, incorporar y no dividirnos. Solamente quería decir eso y bueno, acá está la arquitecta Liliana Collado que ha pedido la palabra. La escuchamos, arquitecta, ¿le pueden alcanzar un micro, por favor? Muchas gracias. Buenas noches con todos, con la mesa. En principio, yo quería pedir respeto. Respeto No se escucha. a quien... ¿Ahora me escucha? No, muy ¿Ahora bajo. me escucha? Muy bajito. ¿Hay un problema con eso? Sí, siga usted. Yo sigo hablando. Ok. En principio, lo que yo pido es respeto. Respeto para las personas que piensan diferente o que tienen una actuación que ustedes consideren que no es la que ustedes comparten. He escuchado la manifestación de nuestra máxima autoridad en este momento, que es la señora decana, que manifiesta que se han puesto de acuerdo, hablando de asambleístas. Si tienen las pruebas, pues obviamente pueden manifestarlo. Así también he escuchado mencionar el boicot, ¿no? Entonces, creo que tanto nuestro código de ética como el reglamento de asamblea, pues uno de los principios que tenemos es de poder tratarnos de manera respetuosa, ¿no? Y creo que en esos términos no son los adecuados. Efectivamente, esta asamblea tenía una connotación. Y al respecto, yo también, yo quiero, ya que después de mucho tiempo tengo la palabra, poder decir que justamente considero yo que esta situación, lo que se está presentando ahora, pues es una llamada de atención también frente a la importancia que tendría esta asamblea si no fuera, pues, que estamos aprobando una modificación de estatutos que se inició con la conformación en el 2023 de una comisión, ¿no?, de revisión de estatutos. No era una comisión de modificación y estaba encabezado por una colega, una profesional, que no es ningún directivo del Consejo Nacional, que también me va a corregir en todo lo que estoy mencionando nuestro abogado, que es quien debería dirigir una comisión, es un directivo, no es cierto, ¿no? Tampoco se mencionó cuáles habían sido las excepciones para que esto sucediera, porque efectivamente yo sí considero que si no todos los directivos tienen la especialidad, pero si alguien tiene una especialidad para modificación o revisión de estatutos, yo creo que entre los colegas no lo hay. Se ha trabajado por 2 años y después de 2 años en una asamblea del 15 de julio manifestaron que había un documento que por haberse trabajado todo ese tiempo, sin embargo, se reconoció, está en la grabación de la asamblea, que no había tenido suficiente difusión por parte del resto del gremio y los asambleístas ese mismo año o un mes anterior habían tenido conocimiento del detalle. Yo menciono cómo una modificación, lo que era revisión de estatutos y se convirtió en modificación, ese paso nadie lo conoce, cómo es que se autorizó, cómo se llevó a cabo, cómo es que si nace sin haberse involucrado desde el inicio la participación de todo el gremio, cuál es la lectura de lo que está pasando hoy día, que es la segunda asamblea donde todos Tiempo, señora. por lo menos la mesa. Déjeme terminar que tengo 3 minutos, me falta un minuto. ¿Dónde está?
¿Qué interpreta la mesa ante esta situación? Efectivamente, yo lo que he venido viendo a partir de la información que han estado manifestando a nivel público para conocimiento de todos, es que justamente el gremio no está enterado. Todo el mundo no ha participado y se participa desde el inicio, no para que empiecen a leer lo que por 2 años se trabajó. ¿Quién estableció las prioridades de esa modificación? ¿Cuándo cambiamos de revisión a modificación? ¿Y cuándo se establecieron estas prioridades? Yo he sido directora de Economía y Finanzas de la Regional Lima y soy miembro de la Regional Lima y por ende digo, me sorprende que quien encabezó este grupo, esta comisión, es de la Regional Lima, el decano que actualmente están reconociendo al arquitecto Alegre, ninguno haya manifestado la gran preocupación que tenemos por el manejo económico y mucho de eso sí tiene que ver con los cambios que están haciendo. Entonces, recapacitemos y veamos pues qué es lo que no se hizo bien para este resultado. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. ¿Algo más? Estamos en la época de las comunicaciones, los flyers, los noticap. Carlita, ¿puedes poner la PPT de la semana pasada? Solamente voy a poner un tiempo máximo de 3 minutos para no dilatar esto mucho. Sin embargo, quisiera decir al gremio y a quienes han escuchado a la arquitecta y a la arquitecta Collado, con mucho respeto, que esta modificación no es nada improvisado. Sorprende que no conozca, siendo directiva, y yo invoco a todos a seguir las redes, a escuchar las noticias, los flyers, a ver los noticaps, y esto ha sido difundido múltiples veces. Empezamos en octubre del 23 con la aprobación del Consejo Nacional de la comisión que encabezó la revisión del estatuto. En noviembre del 23 se aprobó el plan estratégico, todos en Junín celebrando, entre cuyos proyectos estaba el plan estratégico. En diciembre se hizo la asamblea extraordinaria, se aprobó por unanimidad en febrero de 2024 el estatuto, la memoria anual en la cual se colocaba como uno de los objetivos. En febrero se aprobó el plan y en marzo del año 24, ya está casi 2 años, se empezó la fase número 1, cartas a todas las regionales, incluida Lima, arquitecta, solicitando aportes para la revisión y modificación del estatuto por paquetes. Se envió el noticap a todos, se publicó en redes sociales y se recibieron aportes. Fase 2, mayo 24, nuevamente, la misma metodología. En junio 25, bueno, y durante todo este tiempo hemos estado realizando muchos viajes de trabajo, consultas a todos los que son miembros de ética, no solamente de la Regional Lima, de diferentes partes del país, fiscalización, exdecanos, etcétera. Se ha revisado la propuesta muchas veces y en junio, como ya todos saben, se presentó ante todo el Consejo Nacional ampliado, integrado por los integrantes de todo el país. Se vio todo un día entero solamente la concreción de este trabajo de muchos meses. Ahí, cuando convocamos a asamblea en julio 25, 300 personas firmaron una carta solicitando ser parte. Seguimos, se conformó una comisión, representantes de la Asamblea Regional de Lima, representantes de los asambleístas de las macroregiones, de cada macroregión, norte, centro, sur, amazónica y Lima, y también del Consejo Nacional. Todos los viernes, de manera pública, abierta, se realizaron las reuniones por los temas. Temas como hacer agilizar para que el colegio sea más efectivo, más dinámico, menos burocrático. 2, cómo hacer que el colegio tenga nuevas funciones y pueda crear centros de especialización. ¿Quién se puede oponer a tener un centro de arbitraje, un centro de peritaje, un centro de especialización para poder certificar competencias? El día de hoy, luego de 2 años de trabajo, el CINEACE nos ha entregado la resolución. Han participado 20 arquitectos especialistas en planificación urbana. ¿Cómo se eligieron? Por noticap, de manera abierta, convocando al gremio en su totalidad. Y ahora nos piden que eso esté. Consolidación económica, regresas atrás, participación y democracia interna. Hace poco
vi que cursaban unos asambleístas que se oponen una carta a la decana para conseguir 4.000 firmas, cuando en el estatuto que proponemos hay un artículo que dice: los asambleístas tienen el derecho, basta con 29 firmas. Los que piden ahora no están. Y modificaciones de forma. Y también se ha incorporado la realidad de nuestras regionales y zonales. Hay zonales con más de 200 arquitectos y tienen solo 2 personas autorizando. Seguimos, por favor, rapidito, solamente esa parte que poníamos las fotos de todos los eventos y cuántas vistas hemos tenido. ¿Recuerdas? Mire, la exposición del estatuto, viernes 1 de agosto. Acá están los datos de Facebook. Arquitecta, ¿puede escuchar, por favor? Pedimos también. Entonces, 285 interacciones, ha llegado a 8.687 personas. Visualizaciones, 14.443 visualizaciones, según datos objetivos. Hay gente que no lo ve todo, pero sí se enteran. El que abre, lee el título. Segunda la sesión, 9.792. Tercera sesión, 16.717. Avancemos, por favor, Carlita. Carla, ¿hay algo más? Miren, sesión 2, 3, 4, 5, todas. 9.936 visualizaciones, 8.000, 7.000, 10.000. Basta ya. Miente, miente que algo queda, dice el refrán. Esto ha sido socializado a todo el gremio. Todo el que quiso pudo participar, revisar, enviar correos y participar en vivo. Mandar, chatear o levantar la mano y hablar. Aquí a nadie es callado. Y aquí hemos tenido 7 sesiones, 2 meses de reuniones. Es por esto que la semana pasada hemos tenido más de 30 votos a favor en todas las votaciones. ¿Y esto qué es? Es el comparativo general por publicación, que son gráficos de Facebook, de Instagram, es lo mismo. Son gráficos, son los mismos. Sesiones abiertas, conoce las propuestas, desde julio 25, 31, súmate a la exposición, seguimos con la revisión del estatuto, seguimos trabajando para un colegio más ágil y eficiente. Y digo, seguiremos trabajando. Nosotros, como directiva, como Consejo Regional y todos los decanos y los asambleístas aquí presentes, seguiremos trabajando enfocados en lo que es bueno para nuestra institución. Y ahí lo dejo. Si es que hubiera dicho boicot, retiro esa palabra, por favor. ¿Ya? Retiro esa palabra boicot. Lo que quisiera decir es que los asambleístas que estuvieron aquí la semana pasada, ninguno ha venido el día de hoy, y al no tener el quórum de las 38 personas que necesitamos, es lo mismo que ha pasado siempre, ¿no? No hemos podido tener los 38 que necesitábamos y el número necesario para poder tener esta votación. Se acabó este primer punto de la agenda y ahora pasamos, por favor, al segundo punto de la agenda. ¿Cuál es, Luigi? Segundo punto de agenda, incorporación de la regional ICA a la macro-región sur. ¿Quién quiere participar? Carlita, ¿nos ayudas? Sí, arquitectos, retomando el punto que estaban revisando de la creación del capítulo urbanistas, Carlos Chalco solicitó el uso de la palabra para la arquitecta Nelly González, decana de la UPT. Sí, claro, muchas gracias. Miren, la arquitecta Nelly González es la decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Privada de Tacna. Ella fue la fundadora de la carrera de arquitectura en Tacna y ahora es quien está impulsando esta carrera de urbanismo. Arquitecta González, la escuchamos. Quedamos atentos a su participación, por favor. Muy buenas noches, querida decana nacional. Solamente quisiera en esta oportunidad complementar tantos aspectos importantes que manifestó la arquitecta Gabriela Vildósola. Quisiera iniciar mi intervención citando la ley 16053, que autoriza expresamente a nuestro colegio modificar su estatuto.
Por tanto, yo creo que en esta ocasión o en otra, nada impide al CAP que incorpore en su estatuto con una reglamentación clara el capítulo de urbanistas. Sustentaré la creación del capítulo de urbanistas, colegas, en tres aspectos fundamentales que requieren de la especialidad del urbanista, las que están igualmente muy relacionadas con ampliar y mejorar el campo profesional del arquitecto, ya que para intervenir nosotros los arquitectos en un lote, este requiere estar legal y formalmente refrendado por un proceso previo de planificación urbana, habilitación urbana y o saneamiento físico legal, aspectos que se constituyen en la actualidad en problemáticas solucionables, pero solo por especialistas en el campo del urbanismo. Yo creo que es momento en que, colegas, nosotros diferenciemos cuál es la función del arquitecto y cuál del urbanista. Y por eso se crea este caos a nivel no solamente local, regional, sino nacional. Y estos tres aspectos están relacionados primero con el caos urbano a nivel nacional por el desajuste entre la velocidad del crecimiento poblacional y la capacidad de respuesta del Estado. En nuestro caso, esto se debe a la falta de instrumentos adecuados de gestión, ya que nosotros pensamos que los planes que están elaborados son instrumentos de gestión y, colegas, no lo son, porque la mayoría de los planes a nivel nacional terminan en un listado de planes, proyectos y programas, y eso no lo constituye como un instrumento. De allí que las 196 municipalidades provinciales y las 1.695 distritales, solo el 23% de las distritales tienen su PDU aprobados, y de las 25 regiones administrativas o geopolíticas, solo 9 hasta el año 2024 tienen un total de 68 planes aprobados y en vigencia. Pero también hay otro aspecto sumamente problemático para el país, que las habilitaciones urbanas, que es parte del urbanismo, se han convertido prácticamente en posesiones informales, subsidiadas por el Estado, y la formalidad está penalizada por la burocracia de las municipalidades e instituciones donde llevan a cabo los procesos y procedimientos, como es la SUNAR. Y nosotros sabemos que según la SBN, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, el 78% de los bienes inmuebles a nivel nacional no están saneados, en gran porcentaje de regularizaciones. Tanto habilitaciones como de edificaciones no se acogen a la regularización, por tanto, no ejercen el derecho a su propiedad. Estos tres aspectos fundamentales, colegas, crean un caos territorial en las diferentes escalas. Entonces, esto se debe a la gran ausencia de especialistas en el campo del urbanismo. No podemos decir que el ejercer la arquitectura es igual a ejercer el campo del urbanismo. No lo es. En suma, quiero terminar diciendo que la creación del capítulo de urbanistas ofrecería respaldo institucional a la comunidad profesional de urbanistas, lo cual no es restrictiva ni retroactiva, no limita ni modifica el ejercicio de nosotros los arquitectos. Muy por el contrario, regula ambas especialidades dentro del CAP, permitiendo asegurar la calidad técnica y ética en el desarrollo urbanístico y arquitectural. Responderíamos al mandato legal, a las exigencias académicas e innovadoras, a las demandas sociales. Fortaleceríamos al liderazgo histórico de nuestro colegio profesional, de que tanto hablamos en la construcción del hábitat. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentarnos a través, en este caso de la academia, a los retos urbanos de este siglo. Por eso, como decana, y gracias a las palabras de nuestra decana nacional, como creadora de la carrera de urbanismo en la Universidad Privada de Tacna y ahora de la carrera de urbanismo, yo pediría a todos los colegas que nos pongamos en el lugar de nuestros conciudadanos, de nuestros coterráneos, de nuestros connacionales, y podamos nosotros crear este capítulo de urbanistas, tan necesaria especialidad para poder
de alguna manera remediar este caos urbano nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Entonces, estábamos en el punto de la incorporación de la regional Ica a la macrorregión sur, ¿no? Como todos saben, un objetivo, uno de los proyectos de nuestro plan estratégico, escuchando lo que dicen nuestros decanos en todo el país, es crear las macrorregiones. La semana pasada se creó la macrorregión centro y ya tenemos a la fecha macrorregión norte, macrorregión sur, macrorregión centro, macrorregión amazónica y Lima. En el caso de la macrorregión sur ya había sido creada hace unos años en otras directivas, sin embargo la regional Ica, a través de la votación de su propia asamblea regional, acordaron integrarse a la macrorregión sur. Ellos tienen que cumplir ciertos requisitos. El doctor Holgado, que es el asesor legal, nos va a explicar los requisitos que se deben cumplir y si es que estos han sido cumplidos por la regional Ica para poder pasar después a darles la palabra. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, en este segundo punto de la agenda vamos a tratar sobre la incorporación de la regional Ica a la macrorregión sur. Antes de poder ir al tema del informe, cabe señalar que en nuestro estatuto, específicamente en el quinto considerando de las disposiciones complementarias, se establece lo siguiente acerca de la creación de las macrorregiones, ¿no? 2 o más regionales podrán integrar una macrorregión, la que se creará por acuerdo de la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria, por iniciativa de las asambleas regionales correspondientes, debiendo presentar continuidad territorial y por lo menos 500 miembros habilitados en conjunto. En el presente caso, señores arquitectos, señores asambleístas, ya existe la macrorregión sur, ¿no? El cual está integrado por los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, etcétera. Entonces, justamente se ha revisado la documentación respectiva y con respecto a la continuidad territorial, efectivamente podemos apreciar que la regional Ica se encuentra dentro de la jurisdicción, ¿no? Con la macrorregión sur, pues en este caso con la macrorregión, con la regional Arequipa. No, con respecto a la continuidad territorial, pues no se justifica justamente que están interconectados de manera en marco de la jurisdicción tanto de funciones como los fines que persiguen también. El otro punto requisito también es por lo menos 500 arquitectos habilitados en conjunto. Entonces la macrorregión sur ya tiene más de 500 arquitectos habilitados, ahora con la macrorregión, con la incorporación de la regional Ica, esos 500 arquitectos habilitados se va a sobrepasar, por lo tanto están cumpliendo con los requisitos respectivos. Entonces, a modo de conclusión, señores arquitectos, se ha revisado la documentación remitida tanto por la regional Arequipa, las actas, los acuerdos respectivos, y por la regional Ica. Entonces, se está cumpliendo los requisitos, el pedido que fue elevado al Consejo Nacional, se expuso el informe del Consejo Nacional, no se aprobó, no para elevarlo a la Asamblea Nacional. Son los competentes esta Asamblea Nacional para aprobar la macrorregión, y simplemente para concluir, se ha cumplido con con la revisión y con las disposiciones establecidas en el quinto considerando de las disposiciones complementarias del estatuto. Por lo tanto, esta Asamblea Nacional se encuentra en la potestad, ¿no?, de aprobar esta incorporación, ¿no?, para que ya a partir de este acuerdo la regional Ica forme parte de la macrorregión sur. Entonces lo pongo a consideración de la Asamblea Nacional para el voto correspondiente, consultas, ¿no? Y de ser el caso ya con su aprobación, ¿no? Y ya incorporada a la regional Ica. No obstante ello, bueno, para seguir el procedimiento,
hay un rol de consultas, de expresiones, ¿no? Para que los asambleístas puedan hacer llegar en esta asamblea. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Por el momento no hay manos levantadas. No sé si es que quiere. El arquitecto Antonio está levantando la mano. Hola, ¿Pero él estaba presente? hola, buenas noches. No, no estaba presente en el llamado de votos. Buenas noches. ¿Puede participar alguien que no esté presente? A ver, usted diga. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En calidad de asesor y jefe del área legal y asesorando esta Asamblea Nacional, simplemente participarían los arquitectos que en el momento de pasar la lista han estado presentes. Entonces, Yo quiero decir una cosa, señor. Estoy tratando de entrar desde las 6:14 y me he comunicado para que me den pase, por favor. Y no me dan pase y se desconecta. Por favor. Aló. ya. Me he comunicado con ustedes y lo he puesto por el chat, señor. Si se va a establecer este método de participación, si se va a establecer este método de participación, Seguimos, por favor. aló, por favor, no me quiten la palabra, por favor. Por favor. Mire. Perdón, vamos a pasar a votación, por favor, y luego participa. Ya, por favor. Vamos a pasar a votación, por favor. Ponemos. Se tiene que votar la aprobación de la incorporación de la regional Ica a la macrorregión sur. Eso es lo que corresponde en este momento. Por favor, pasamos a votación. Correcto, procedo a llamar a votación. Después. Pasemos a votación, por favor, va a poner el asunto. Sí, Le estoy diciendo que vamos a pasar a votación. Después. Ok. El acuerdo en pantalla sería aprobar la incorporación de la regional Ica a la macrorregión sur. Se procede a llamar a votación. Arquitecto Miguel Ángel Mimbela Cachay. De acuerdo. Arquitecto Hamed Minaya Jaque. Estoy de acuerdo. Arquitecto Flavio Mendoza Urquizo. Arquitecto Juan Melgar Vegaso. Arquitecto Javier Ricardo Betabeluz Urruchi. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecta Sandra Serna Merino. Arquitecto Raúl Castro Tribeño. De acuerdo. Arquitecto Walter Bruno Saavedra. De acuerdo. Arquitecta Milagro Zapata Fernández. De acuerdo. Arquitecto Fernando Torres Suárez. De acuerdo. Arquitecto Walter Sandoval Solar. De acuerdo. Arquitecto Julio Huerta Ciurliza. Arquitecto Julio Huerta Ciurliza. Arquitecto Enrique Alegre. Arquitecto Enrique Alegre. Arquitecto Jorge Luis Tapuyima Flores. Arquitecto Rolly Quiñones Guamaní.
Arquitecto Leopoldo Villacorta y Cochea. De acuerdo. Arquitecto Walter Rodríguez de la Riva. De acuerdo. Arquitecto Percy Vilca García. Arquitecto Percy Vilca García. De acuerdo. Arquitecto Carlos Chalco Aguilar. De acuerdo. Arquitecto José Eduardo Palacios Panta. De acuerdo. Arquitecto Raúl Quinte Ramón. Arquitecto Raúl Quinte Ramón. Arquitecto Polo y Laborda Chumbitas. Arquitecto Él no Antón está, por Polo y favor. Laborda. Solo llamen a los que están presentes. Por favor, solamente disculpen para poner orden. Nosotros tenemos 36 arquitectos presentes. Así ha sido en la segunda votación y entonces solamente van a votar los que estuvieron presentes, por favor. Ok, pasamos al arquitecto Jack Mayer Huacacolqui Guarajare. No me han llamado y yo sí he estado en el primer llamado. De acuerdo. Soy la arquitecta Jacqueline Arutaipe Vidal. Arquitecta Jacqueline, ¿podría decir su voto, por favor, si le hemos escuchado Estoy de cuando estuvo acuerdo. presente? Sí, le Estoy escuchamos. de acuerdo. Gracias. Ok, continúo con la llamada a votación. Arquitecto No se escucha. correcto. Voy a continuar con el llamado. Está muy bajita tu voz, Carla, no se escucha. Ok, continuamos desde la arquitecta Jacqueline Flores Arutaipe Vidal, arquitecto Waldo Samanomut Silva, arquitecto Rodi Benítez González, arquitecto Jack Mayer Huacacolqui Guarajare, dio su voto de acuerdo, arquitecto Máximo Aguilar Medina, De acuerdo. arquitecto Javier Enrique Chávez Espinosa, De acuerdo. arquitecto John Juan Capoliar, arquitecto John Juan Capoliar, de acuerdo por el chat, arquitecta Danae Vera Almonacid, De acuerdo. Danae Vera Almonacid, de acuerdo. gracias arquitecta, arquitecto Segundo Burgos Malaver, De acuerdo. arquitecto Roberto Ávila Regalado, De acuerdo. arquitecta Gloria Rojas Vázquez, arquitecta Gloria Rojas Vázquez, arquitecto Edgardo Arbulú Chereque, De acuerdo. arquitecto Freddy Calcín Paza, arquitecto Freddy Calcín Paza,
Arquitecta Brigitte Medina Valdés. De acuerdo. Arquitecto Jorge Luis Aguirre Salas. Hola. Jorge Aguirre, de acuerdo. Gracias, arquitecto. Arquitecta Gabriela Vildoso Lampuero. De acuerdo. Arquitecta Azucena Quipusco Escobedo. De acuerdo. Gracias, arquitecta. Arquitecto Leopoldo Lituma Agüero. De acuerdo. Arquitecto Carlos Ceballos Velarde. De acuerdo. Arquitecto Carlos Palomino Medina. De acuerdo. Arquitecta Lourdes Justi, decana nacional. De acuerdo. Por el chat tenemos 3 votos. El voto del arquitecto el voto del arquitecto Julio César Huerta Ciurliza, de acuerdo por el chat. Después tenemos el voto del arquitecto Raúl Quinte Ramón, por el chat, de acuerdo. Y el voto del arquitecto Jaime Chávez Espinosa, a favor en el chat. Sí estaba presente al inicio. ¿De qué regional es? Asambleísta de la Regional Arequipa. ¿Cuál es el resultado? Sí, procedo a dar el recuento. Serían 33 votos a favor para la incorporación de la Regional Ica a la Macrorregión Sur. Bueno, un aplauso para la regional Ica y la macrorregión sur. Felicitaciones a la arquitecta Milagros, que es la decana de la regional Ica, que ella ha hecho un gran esfuerzo, una gran labor y ahora se integra. Ya tenemos macrorregiones más sólidas y agradecer a todos por esta votación que ha sido, bueno, no mayoritaria, ha sido unánime. Entonces lo que vemos es que efectivamente todos quieren que se consoliden las macrorregiones en nuestro país. Quisiera decir, si alguien se ha sentido maltratado, retiro las palabras que dije antes. Quisiera decir que no era mi intención faltar el respeto, retiré la palabra boicot, y lo que sí quisiera que tengan presente todos los que nos estén escuchando y los asambleístas, recordarles que según nuestro propio estatuto vigente, en el artículo 15, literal E, en los deberes de los arquitectos está el participar en las asambleas. No, nosotros, cada uno de nosotros asume una obligación. Y yo quisiera saber quiénes son los que han enviado dispensas. Es importante que cuando asumimos un cargo, lo tomemos en serio. Eso era lo que quería decir, nada más. Entonces, ¿algo más? Sí, la arquitecta Liliana, de su réplica, tiene 2 minutos. Sí, bueno, no es una réplica, pero 2 minutos para mí es suficiente. Coincido con el tema de orden cuando mencionan que si toman lista y después votan, pues es un criterio que debería establecerse para todas las asambleas. En las asambleas en las que yo he estado participando y en las que he visto la vez pasada, no tuvieron ese criterio. Así que por un tema de orden, si va a ser el criterio,
que se haga, porque si no se puede entender que solamente es para un momento y no para todo, ¿no? Que sea ese criterio. Y dos, algo que, como les decía, con respecto a la votación y la participación del representante del decano de la Regional Lima. El 15 de julio como se puso a votación el reemplazo del arquitecto Alegre por el arquitecto Jorge Luis Somocurcio. La votación resultó negativa, porque fueron de 25 12 votos, ¿no? He tomado conocimiento a través de la información que han difundido a los asambleístas que a raíz de esto, que ustedes se reconoció por un comunicado firmado por la decana, que sí se había aceptado, lo cual no es cierto legalmente, y esto también lo pongo a conocimiento del abogado que nos dé su opinión, si es que puede participar. ¿Por qué? La asamblea es la máxima autoridad. En el consejo del 9 de junio se estableció como uno de los del informe, las conclusiones a las que llegaron el Consejo Nacional, es que se debía, para que cumpla con la participación del arquitecto Alegre en lugar del arquitecto Jorge Luis Somocurcio, debía de pasar por votación de la asamblea. Entiendo que han hecho la consulta los PAS decanos, pero los PAS decanos no suplen, entiendo yo, por eso lo pongo a consulta, porque ellos indican, bueno, sí, debe haber un representante, es verdad, debe haber un representante, pero todo de acuerdo a los estatutos. Y quien debía de tomar esa decisión es la asamblea. Si no hubo votación que favoreció, debió ser la asamblea en una siguiente votación. ¿Por qué pongo esto? Y con eso termino. Es que la participación del arquitecto en decisiones, ¿no?, con su voto, sin tener la debida participación, puede anular ese voto. Gracias. Muchas gracias. Mire, justamente, gracias, arquitecta Collado. Yo quisiera decir a todos que nuestro estatuto tiene más de 20 años de creado. Y como suele suceder, la norma en ese momento no se puso en todas las realidades que suelen suceder después. El estatuto nunca se puso en una situación en la cual las 6 personas que integraban una regional fueran todas sancionadas el mismo día. ¿Y esto por qué se origina? Porque 3 miembros hicieron varias sanciones, varios intentos de sanción a la otra parte y viceversa. Entonces, imagínense ustedes, un arquitecto inhabilitado, los 6 inhabilitados, el estatuto se pone en el caso que no está el decano, asume el vicedecano. Si no está el vicedecano, asume el director de economía, y así de manera sucesiva. Nunca se puso en el caso que no hay nadie. ¿Qué hubiera pasado? Y por eso se habla en los abogados siempre la interpretación teleológica, ¿cómo es? ¿No? Imagínense qué hubiera pasado, que esté 10 días, 15 días acéfalo. Esta es una de las tantas modificaciones que se tienen que hacer en el estatuto, porque por un lado también dice el decano vaca cuando tiene una sanción disciplinaria. Entonces, ¿el decano tenía una sanción disciplinaria? Sí la tenía. Pero estas son interpretaciones legales. Los abogados interpretan de una manera y de otra. Nosotros, como consejo directivo, hemos actuado como siempre, con una asesoría legal, y es en base al informe legal que actuamos. Y cuando son casos complejos, nuestro estatuto dice que tenemos un Consejo Nacional de Exdecanos como nuestro máximo órgano consultivo. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, ¿algo más? No. Sí, ¿no? Bueno, entonces, Luigi, ¿se acabó la agenda? Miren, como siempre, cuando uno hace una asamblea, necesitamos 3 personas para que firmen el acta. Entonces, nuevamente pediré la asistencia, la participación de 3 personas, el arquitecto Leopoldo, el arquitecto Waldo y la arquitecta Azucena, que está aquí. Si están ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que ya no hay más puntos de agenda, ¿no es cierto? Efectivamente, decano, entonces se procede a realizar la suscripción del acta de la asamblea con 3 invitados arquitectos.
Ah, ya, sí. Entonces los 3 arquitectos son el arquitecto Waldo Samamamut, el arquitecto Leopoldo Irituma, el arquitecta Susana Quipusco. Y con respecto a que si votan los que están o no están, eso es algo que tampoco está definido en el estatuto. Personalmente, cuando yo he estado como decana de Lima, entraban. Pero ahora hemos sido tan exigentes en la asamblea de hoy específicamente, que solamente hay tantos, que esa ha sido la dinámica. Pero es otro punto que también se debería aclarar. Y por eso es que cuando nosotros hacemos cambio es para aclarar estas situaciones que se prestan a diferentes interpretaciones. Bueno, entonces, Luigi, ¿hay algún otro punto en la agenda? Eso sería todo, arquitecta. Bueno, entonces... Quería intervenir, por favor. ¿Perdón? ¿Quién quiere hablar? Arquitecta, la arquitecta Milagro Zapata está levantando la mano. Ah, ya. La arquitecta Milagro Zapata, la decana de ICA. Arquitecta Milagro, la escuchamos con mucha atención. Buenas noches con todos. Bueno, para mí también ha sido sorpresa de que no haya habido quórum, pero de todas maneras, agradecida con los decanos, ¿no? Con todos los miembros allá de la sala, por su voto a favor de que nos incorporemos en la macrorregión sur. Nosotros hemos venido trabajando ya hace bastante tiempo, ya desde inicios de año, y hacía falta esto, ¿no? Consolidarlo mediante asamblea. Y bueno, muchas gracias a todos los decanos y a todos los asistentes de la asamblea por haber votado a favor de la región Ica. Gracias. Se acabó la sesión. Buenas noches a todos. Hasta luego. Muy buenas noches.